Buenas tardes, mi nombre es Nancy Sánchez, pertenezco a la Facultad de Comunicación Social. Me encuentro en el Colegio Liceo Libanés junto al profesor Antonio Toaza Quintana, el cual nos estará ayudando a responder unas preguntas acerca de la cultura e historia de Guayaquil. Bienvenido, profesor, vamos a empezar a hacerle las preguntas. ¿Por qué se eligió el 25 de julio como el día conmemorativo de la fundación de Guayaquil? Es fundada el 15 de agosto de 1534 en las llanuras de Liribamba, en una localidad que lleva el nombre de Sicalpa hasta la actualidad, cerca de Riobamba. Fue fundada al apuro, porque Pedro de Alvarado venía desde Panamá y no estaba fundada ninguna ciudad aquí en el territorio de la Real Audiencia de Quito. Si llegaba Alvarado a estos territorios y no encontraba fundación, Alvarado podía acaparar todo y quedaba Pizarro fuera. No nos olvidemos que habían guerras intestinas entre los españoles por el asunto del oro. Entonces, Guayaquil es fundada, al saber que Alvarado venía, Guayaquil es fundada al apuro. Diego de Almagro recibe la orden de Pizarro de fundar algo en el lugar que ya les mencioné, y justamente se funda el 15 de agosto de 1534 con el nombre de Santiago de Quito. Lógicamente que eso causó un impacto psicológico en los guayaquileños, inclusive cuando yo lo leí por primera vez. Saber o llegar a conocer que Guayaquil nace serrana cuando nosotros teníamos otra concepción de la fundación de Guayaquil, de ese tiempo, que dicho sea de paso ya el nombre también iba cambiando, porque no nos olvidemos que los españoles cuando fundaban una ciudad anteponían al toponímico el nombre de un santo. Tenemos el ejemplo, Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, San Gregorio de Portoviejo, Santiago de Guayaquil. Era la costumbre de los españoles de anteponer al toponímico el nombre de un santo. Entonces, Guayaquil, al venir a estas tierras, recibe la ayuda de un cacique llamado Guayaquile. Entonces, Santiago de Quito, con los asentamientos, también va cambiando su nombre y va tomando el nombre de Santiago de Guayaquile. Guayaquile, lógicamente, como Guayaquil. Cuando del Cerro Las Cabras de Durán se pasa el último y definitivo asentamiento al Cerro de Lominchao. Lominchao quiere decir en la lengua vernácula cerro de vegetación lechosa. Es lo que ahora vemos el llamado Cerro Santa Ana. Entonces allí se asienta definitivamente. ¿Dónde viene la confusión? Que el asentamiento se da el 25 de julio. No es fundación, la fundación fue el 15 de agosto. El 25 de julio, el último asentamiento coincide con la fiesta mayor del santo más venerado de España, que es Santiago Apóstol o Santiago el Mayor, ¿ya? O Santiago de Compostela. Era el patrono de los ejércitos españoles. Entonces, justamente el 25 coincide el traslado definitivo con la fiesta de Santiago. Y como Guayaquil ha sido pasto de incendios, lamentablemente no ha habido un archivo, las fuentes primarias que se llaman de la historia, que son las crónicas, porque los incendios han devastado. Pero ¿cómo se sustenta esto? Por la hija del gran historiador Rafael Euclides Silva, se me escapa ahorita el nombre, quien ella en Archivo de Indias, allá en Barcelona, descubre todo esto que yo les estoy transmitiendo en este momento. Usted me comentó que hubo un hombre el cual se llamaba Guayaquile. ¿Y qué hay de la historia de Guayas y Quil que nos han venido contando que por esto fue el nombre de Guayaquil? Interesante acotación de su parte. Efectivamente, usted lo ha dicho, nos han hablado de Guayas y Quil. Hay un monumento, una concepción artística muy hermosa a la entrada de la ciudad, en la desviación, en la bifurcación de la bajada del puente de la Unidad Nacional hacia el terminal terrestre y la otra parte hacia los túneles del Cerro Santana, podemos apreciar una escultura de Guayas y Quil. Guayas y Quil no pasa más de ser un mito, ¿no? O más concretamente, el término apropiado sería leyenda, porque hay una diferencia entre mito y leyenda. Mito se refiere a las deidades no existentes y la leyenda es una presunción de existencia real que fue transformándose hasta llegar a adquirir caracteres de leyenda.
Entonces podríamos estar ante la leyenda de Guayaquil. Guayaquil no existieron. Todo pueblo, toda nación tiene su leyenda. ¿Qué es lo que hacen las leyendas? Es acrecentar el amor hacia ese sitio, el reconocimiento a ese héroe, ¿ya? Pero en sí, hablando de una cuestión netamente histórica, no. Les cito un caso para que ampliar la explicación. En Italia existe la leyenda de Rómulo, el mito es ahí, de Rómulo y Remo. Rómulo y Remo existieron, fueron personajes históricos, pero de que fueron amamantados por la loba, eso no es verdad, es una leyenda. ¿Ya? Ambos existieron, los hermanos, todos como personajes históricos, sí. Pero en Italia, a diferencia de nosotros, la estudian desde la perspectiva de la leyenda. Nosotros, lamentablemente, la falla en la historia del Ecuador es que la leyenda la hemos convertido en historia. Caso concreto, Abdón Calderón, una persona desmembrada, sin piernas, sin brazos y con la bandera en los dientes, gritaba "Viva la República". Entonces ustedes pueden imaginarse, eso es atentatorio contra la realidad histórica. Es leyenda. Abdón Calderón, por ejemplo, en ese caso, muere el 7 de junio de 1822, es decir, a días después de la batalla del Pichincha, y no en Pichincha, muere en el Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Quito, producto de una enfermedad y de las heridas de combate. ¿Ya? Entonces hay que aclarar eso, que es muy importante. Interesante dato. Ahora nos puede acotar un poco más de cerca de cuál fue el primer alcalde luego de la independencia de Guayaquil. Indudablemente el verdadero padre de la patria, el doctor José Joaquín de Olmedo. Pero te voy a aclarar algo, de que no solamente fue el primer alcalde, porque Guayaquil, luego del 9 de octubre de 1820, nace como la República Libre de Guayaquil. Eso hay que aclarar. Entonces, Olmedo no solamente viene a ser alcalde, sino posteriormente pasa como fundador, como padre de la nueva patria, a ser la cabeza principal directriz de la provincia libre de Guayaquil, que correspondía desde el sur de Esmeraldas hasta la provincia del Oro. Todo eso era la provincia libre de Guayaquil, que nace el 8 de noviembre de 1820. Entonces, pero sí, el primer alcalde viene a ser el doctor José Joaquín de Olmedo. Bien, ahora sabiendo un poco más de la historia que nos acaba de contar, ¿cuáles serían los enemigos que han puesto al borde de la desaparición a la ciudad de Guayaquil? Si vamos a tratar de ver los enemigos de la ciudad de Guayaquil, podríamos decir enemigos porque atentaron contra la ciudad y la pusieron al borde de la desaparición, podemos señalar que son 4. Comenzamos desde su conquista, los chonos y los punaes, que constantemente la atacaban, la incendiaban y prácticamente la borraban del mapa. Siguiendo un orden cronológico, tenemos los ataques de corsarios, piratas y filibusteros que venían procedentes de Francia, de Holanda y de Inglaterra, que atacaban al puerto de Guayaquil, bombardeaban desde las naves, la reducían a cenizas, tomaban a la ciudad, cogían a sus mujeres, es decir, a las guayaquileñas, se las llevaban hasta la isla Puná y daban toda clase de desenfrenos sexuales, los fascinerosos, para luego exigir un rescate a las autoridades españolas del Cabildo. Tenemos luego los grandes incendios de Guayaquil, que, como todos sabemos, Guayaquil ha sido una ciudad, o fue en sus inicios, fue una ciudad toda de madera. Aquí no se veía el adobe, no se veía un material pétreo, sino madera. Entonces eso hacía que Guayaquil sea pasto de los grandes incendios. Hay veces una simple chispa contaminaba una casa y esa casa a su vez tomaba la manzana y la manzana otras, y en un incendio desaparecían manzanas enteras. Y el otro gran enemigo de Guayaquil fue la fiebre amarilla o la peste. La fiebre amarilla fue algo terrible porque los guayaquileños caían diezmados como moscas producto de esta fiebre. Que el mismo Vicente Rocafuerte, cuando fue gobernador de Guayaquil, él
lucha contra esta peste. Inclusive Vicente Rocafuerte pierde 5 miembros de su familia con la peste, pero Rocafuerte no huye con su familia, él sale a las calles, atiende a los enfermos. Y hay algo muy importante que recalcar aquí, que el espíritu de solidaridad de los guayaquileños hace que nazcan instituciones de beneficencia. Es decir, lo que ahora se conoce como el voluntariado, lo que lamentablemente el anterior gobierno quiso desaparecer y borrar de un solo golpe al voluntariado. Es parte de la historia de Guayaquil el voluntariado. Justamente esto nace, ese espíritu del guayaquileño que no lo tiene otra ciudad, es por la serie de enemigos que ha tenido. Insisto, ataques de chonos y punaes, ataques de piratas, corsarios, filibusteros, los grandes incendios y la peste o fiebre amarilla. Entonces hay que ver eso, por qué, y allí aprovecho la ocasión para hacerles conocer a las generaciones actuales y a los muy jóvenes que Guayaquileño Madera de Guerrero no es un partido político. Guayaquileño Madera de Guerrero es una expresión que nace justamente por ese espíritu de lucha del guayaquileño contra las adversidades. Porque tranquilamente los guayaquileños podían haber cogido y emigrado, irse a otro lado y haber dejado abandonado esto. Mucho molestan los piratas, no, este sitio no es bueno, nos vamos. Atacan los chonos y los punaes, no, este sitio no es bueno, estamos cerca de la isla Puná, vámonos. La peste, dejemos todo botado y vámonos. Los guayaquileños, y eso es lo que a Guayaquil hace grande en la historia, y eso es lo que lamentablemente no están registrados en los libros de historia. Solamente una ciudad es la protagónica, pero si analizamos la historia de Guayaquil, eso es lo que la hace grande, y eso es lo que hace el espíritu del guayaquileño, como se lo llega a conocer posteriormente como Madera de Guerrero, porque jamás huyó ante estos 4 formidables enemigos. Atentaron contra la ciudad y la pusieron al borde de la desaparición. Podemos señalar que son 4. Comenzamos desde su conquista, los chonos y los punaes, que constantemente la atacaban, la incendiaban y prácticamente la borraban del mapa. Siguiendo un orden cronológico, tenemos los ataques de corsarios, piratas y filibusteros que venían procedentes de Francia, de Holanda y de Inglaterra, que atacaban al puerto de Guayaquil, bombardeaban desde las naves, la reducían a cenizas, tomaban a la ciudad, cogían a sus mujeres, es decir, a las guayaquileñas, se las llevaban hasta la isla Puná y daban toda clase de desenfrenos sexuales, los fascinerosos, para luego exigir un rescate a las autoridades españolas del Cabildo. Tenemos luego los grandes incendios de Guayaquil, que, como todos sabemos, Guayaquil ha sido una ciudad, o fue en sus inicios, fue una ciudad toda de madera. No, aquí no se veía el adobe, no se veía un material pétreo, sino madera. Entonces eso hacía que Guayaquil sea pasto de los grandes incendios. Hay veces una simple chispa contaminaba una casa y esa casa a su vez tomaba la manzana y la manzana otras, y en un incendio desaparecía. Y el otro gran enemigo de Guayaquil fue la fiebre amarilla o la peste. La fiebre amarilla fue algo terrible porque los guayaquileños caían diezmados como moscas producto de esta fiebre. Que el mismo Vicente Rocafuerte, cuando fue gobernador de Guayaquil, él lucha contra esta peste. Inclusive Vicente Rocafuerte pierde 5 miembros de su familia con la peste, pero Rocafuerte no huye con su familia, él sale a las calles, atiende a los enfermos. Y hay algo muy importante que recalcar aquí, que el espíritu de solidaridad de los guayaquileños hace que nazcan instituciones de beneficencia. Es decir, lo que ahora se conoce como el voluntariado, lo que lamentablemente el anterior gobierno quiso desaparecer y borrar de un solo golpe al voluntariado. Es parte de la historia de Guayaquil el voluntariado. Justamente esto nace, ese espíritu del guayaquileño que no lo tiene otra ciudad, es por la serie de enemigos que ha tenido. Insisto, ataques de chonos y punaes,
ataques de piratas, corsarios, filibusteros, los grandes incendios y la peste o fiebre amarilla. Interesante dato. Ahora nos puede acotar un poco más acerca de cuál fue el primer alcalde luego de la independencia de Guayaquil. Indudablemente el verdadero padre de la patria, el doctor José Joaquín de Olmedo. Pero te voy a aclarar algo, de que no solamente fue el primer alcalde, porque Guayaquil nace luego del 9 de octubre de 1820, nace como la República Libre de Guayaquil. Eso hay que aclarar. Entonces, Olmedo no solamente viene a ser alcalde, sino posteriormente pasa como fundador, como padre de la nueva patria, a ser la cabeza principal directriz de la provincia libre de Guayaquil, que correspondía desde el sur de Esmeraldas hasta la provincia del Oro. Todo eso era la provincia libre de Guayaquil, que nace el 8 de noviembre de 1820. Entonces, pero sí el primer alcalde viene a ser el doctor José Joaquín de Olmedo. Bien, ahora sabiendo un poco más de la historia que nos acaba de contar, ¿cuáles serían los enemigos que han puesto al borde de la desaparición a la ciudad de Guayaquil? Si vamos a tratar de ver los enemigos de la ciudad de Guayaquil, podríamos decir enemigos porque atentaron contra la ciudad y la pusieron al borde de la desaparición, podemos señalar que son 4. Comenzamos desde su conquista, los chonos y los punaes, que constantemente la atacaban, la incendiaban y prácticamente la borraban del mapa. Siguiendo un orden cronológico, tenemos los ataques de corsarios, piratas y filibusteros que venían procedentes de Francia, de Holanda y de Inglaterra, que atacaban al puerto de Guayaquil, bombardeaban desde las naves, la reducían a cenizas, tomaban a la ciudad, cogían a sus mujeres, es decir, a las guayaquileñas, se las llevaban hasta la isla Puná y daban toda clase de desenfrenos sexuales, los fascinerosos, para luego exigir un rescate a las autoridades españolas del Cabildo. Tenemos luego los grandes incendios de Guayaquil, que, como todos sabemos, Guayaquil ha sido una ciudad, o fue en sus inicios, fue una ciudad toda de madera. Aquí no se veía el adobe, no se veía un material pétreo, sino madera. Entonces eso hacía que Guayaquil sea pasto de los grandes incendios. Hay veces una simple chispa contaminaba una casa y esa casa a su vez tomaba la manzana y la manzana otras, y en un incendio desaparecían manzanas enteras. Y el otro gran enemigo de Guayaquil fue la fiebre amarilla o la peste. La fiebre amarilla fue algo terrible porque los guayaquileños caían diezmados como moscas producto de esta fiebre. Que el mismo Vicente Rocafuerte, cuando fue gobernador de Guayaquil, él lucha contra esta peste. Inclusive Vicente Rocafuerte pierde 5 miembros de su familia con la peste, pero Rocafuerte no huye con su familia, él sale a las calles, atiende a los enfermos. Y hay algo muy importante que recalcar aquí, que el espíritu de solidaridad de los guayaquileños hace que nazcan instituciones de beneficencia. Es decir, lo que ahora se conoce como el voluntariado, lo que lamentablemente el anterior gobierno quiso desaparecer y borrar de un solo golpe al voluntariado. Es parte de la historia de Guayaquil el voluntariado. Justamente esto nace, ese espíritu del guayaquileño que no lo tiene otra ciudad, es por la serie de enemigos que ha tenido. Insisto, ataques de chonos y punaes, ataques de piratas, corsarios, filibusteros, los grandes incendios y la peste o fiebre amarilla. Entonces hay que ver eso, por qué, y allí aprovecho la ocasión para hacerles conocer a las generaciones actuales y a los muy jóvenes que Guayaquileño Madera de Guerrero no es un partido político. Guayaquileño Madera de Guerrero es una expresión que nace justamente por ese espíritu de lucha del guayaquileño contra las adversidades. Porque tranquilamente los guayaquileños podían haber cogido y emigrado e irse a otro lado.
y haber dejado abandonado esto. Mucho molestan los piratas, no, este sitio no es bueno, nos vamos. Atacan los chonos y los punuáes, no, este sitio no es bueno, estamos cerca de la isla Puná, vámonos. La peste, dejemos todo botado y vámonos. Los guayaquileños, y eso es lo que a Guayaquil hace grande en la historia, y eso es lo que lamentablemente no están registrados en los libros de historia. Solamente una ciudad es la protagónica, pero si analizamos la historia de Guayaquil, eso es lo que la hace grande, y eso es lo que hace el espíritu del guayaquileño, como se lo llega a conocer posteriormente como madera de guerrero. Bien, sabiendo esto, ¿qué nos puede contar acerca de cuál ha sido la evolución de la ciudad de Guayaquil y cuáles son sus cambios más notorios? Hablar de los cambios de Guayaquil, nosotros podríamos clasificar por etapas. La época de la conquista, cuando Guayaquil eran solamente 4 casas, 4 chozas. Luego viene la época de la colonia, cuando se construyen las primeras iglesias, como por ejemplo la de Santo Domingo, mal llamada San Vicente, que queda por la Plaza Colón, cerca de la entrada a Las Peñas. Luego, en plena época de la colonia, por los años 1700, Guayaquil estaba, como todos sabemos, al pie del cerro Santa Ana, pero posteriormente se funda la Ciudad Nueva, que viene a ser más o menos todo el sector donde ahora es la catedral. Se construye ahí la catedral y se trata de sacar a la gente que ya estaba bien aferrada al pie del cerro Santa Ana. Se construye un puente que se llama el Puente de las 700 Varas, que para la época era una obra arquitectónica de grandes dimensiones, porque unía la ciudad vieja con la ciudad nueva. Hay que acotar también de que Guayaquil tenía esteros, eran entrantes del río Guayas, por ejemplo, donde hoy es la calle Loja, por donde está la Espol, la calle Loja, era un estero que tenía el nombre de Estero de Villamar. Habían 4 esteros, es decir, a continuación de la calle Loja, como quien va para 9 de octubre, habían 4 esteros casi pegados, y el más importante era el estero de Villamar. Para irse al otro lado de la ciudad se construyó ese puente. Luego viene la etapa de la independencia. En la etapa de la independencia se trae ya modelos europeos, porque los grandes guayaquileños de la época, Olmedo, Rocafuerte, son gente que viaja a Europa constantemente y traen el progreso, especialmente Rocafuerte, traen el progreso aquí a la naciente nación. Podríamos estar hablando ya de fines del siglo XIX y comienzos del XX, cuando Guayaquil y el Ecuador en general, pero estamos hablando de la historia de Guayaquil en concreto, adquiere un cambio brusco. Y aquí quiero resumir toda la respuesta. Guayaquil al comienzo se resistía al hormigón armado, por una razón. Decían los arquitectos e ingenieros de la época que era algo que no se caía, pero con los grandes movimientos sísmicos que habían en esos tiempos, se veían derrumbar las construcciones. ¿Y cuál era la sorpresa? Que las casas de madera no se caían. ¿Cuál era la respuesta si el hormigón armado era más resistente que la madera? ¿Y por qué la madera sí resistía y el hormigón armado no? La respuesta era de que los grandes carpinteros guayaquileños construían las grandes embarcaciones, y las embarcaciones son construidas de madera y de una forma tal que pueden resistir el oleaje fuerte del mar. Y esa técnica la utilizaban para la construcción de las viviendas en Guayaquil. Entonces, a un movimiento sísmico se movía la construcción, pero no se caía, el hormigón armado sí. Y de ahí vinieron los cambios que lamentablemente se detuvieron en los años 60, en los años 70. Guayaquil llegó a tocar fondo por las pésimas administraciones del Cabildo, y hasta que aparece, sin ánimo de hacer política, pero hay que reconocer la realidad, aparece León Febres Cordero, donde cambia totalmente Guayaquil, se asiente el cambio con Jaime Nebot, pero sí hay una cosa que a Guayaquil, no a Guayaquil, pero sí a sus administradores no se les perdona nunca, es que ellos jamás se preocuparon por guardar el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Guayaquil no tiene ningún sitio histórico, salvo 2 o 3. Uno, Las Peñas con sus casas,
Otra, la casa de doña Ana Villamil de Icaza, la compositora de la música del himno del 9 de octubre, y pare de contar por ahí donde es ahora el Museo del Cacao. En cambio, Quito tiene su centro histórico, que es lo más importante de América, inclusive es elevado a categoría de patrimonio cultural de la humanidad. Hablando de evolución, acerca de las festividades de independencia de Guayaquil, ¿nos puede contar cómo eran antes y en qué han cambiado en la actualidad? Existe una marcada diferencia entre la forma de festejar las fiestas, sean estas del mes de Guayaquil, que no son de fundación, sino las fiestas julianas, y las fiestas de la independencia, que son en el mes de octubre. Primero, ¿cuál era la distracción más celebrada por el guayaquileño de la época? Los desfiles. Y no los desfiles militares, eran los desfiles colegiales, donde se mostraba el amor de los estudiantes por su colegio, donde todo colegio se esmeraba. No había la instrucción militar, como ahora existen las academias navales, academias militares, pero la disciplina le sobraba a los colegios, y eso daba una magnificencia a los desfiles. Luego, lógicamente, pues estábamos hablando del Guayaquil de antaño, un centro que podríamos decir que era la Disneylandia criolla, la Disneylandia de Guayaquil. Era este centro recreativo que quedaba al pie del malecón, donde tocaban orquestas en vivo, donde habían juegos y donde el Salado tenía su agua completamente cristalina. Este sitio era conocido como el American Park. Era un sitio, todo lo que es la parte de lo que es el malecón del Salado actualmente, lo que es el tenis club, lo que es parte del Vicente Rocafuerte. Era un centro donde el guayaquileño no tenía necesidad de ir a la costa. Fuera de eso, pues que las grandes verbenas, que son tradiciones españolas que la adoptamos aquí y que siguieron persistiendo hasta mediados del siglo XX, ¿no? Esas eran las formas más destacadas de celebrar, y lógicamente siempre poniendo en primer relieve el civismo y el amor hacia Guayaquil, algo que lamentablemente está perdiéndose. ¿Qué nos puede contar acerca de la economía de Guayaquil antiguo? Guayaquil, justamente por eso se dan los traslados, por la visión de los españoles. Los españoles siempre buscaban fundar una ciudad que esté pegada a un gran río y que esté próxima al océano. Y la única ciudad todavía en ese entonces Reino de Quito que tenía esas características era lógicamente lo que ahora forma parte de la cuenca del Guayas, y concretamente donde está asentada Guayaquil actualmente. Entonces, si la visión de los españoles era esa, la base o el sustento económico de la colonia, y en la actualidad todavía persiste, es la economía rural, es decir, la agricultura. No nos olvidemos que en Guayaquil, ya en la época de la colonia, los españoles se dedicaron a la siembra del cacao. Y el cacao, lógicamente, hizo que aparecieran grandes familias con grandes fortunas, hicieran con el comercio del cacao. Y esto se siguió dando hasta comienzos del siglo XX, al punto que aparecieron familias que no tenían abolengo, no eran descendientes directos de españoles, pero que a costa de trabajo hicieron fortuna, como familias tales como los Seminarios, los Morla, los Aspiazu, ¿verdad? Entre las principales que trabajaban en las provincias de Los Ríos y la provincia del Guayas. Entonces ahí aparecieron lo que se conoce con el término de los gran cacao, que eran las familias muy poderosas al punto que pusieron bancos, y nace lo que se llama la plutocracia costeña y en especial guayaquileña. Es decir, el sustento, la base de la economía de Guayaquil desde los tiempos de la colonia es la agroexportación, y el producto principal era el cacao. Vino la escoba de la bruja, terminó con el cacao y aparece el banano. Es decir, Guayaquil, las tierras de Guayaquil, yo puedo decir sin temor a equivocarme que son tierras benditas.
porque hasta en la actualidad si usted bota una pepa, crece. Las frutas en los campos se pudren. Entonces eso le da a Guayaquil el potencial económico que tiene, y más aún que la economía se basaba no solamente en eso, sino que tenía su principal aliado Guayaquil, que era y es hasta ahora el río Guayas. Bien, y sabiendo cómo los guayaquileños se caracterizaban por los pañuelos, de tenerlo en su bolsillo derecho, en el izquierdo del pantalón, también tengo entendido que ellos usaban mucho lo que es los sombreros y los sacos, ¿verdad? ¿Cómo me puede decir por qué lo usaban? ¿En qué se representaba esto? Para contestarle su pregunta, me remito a una parte, a unos versos de el poema Alma en los labios de Medardo Ángel Silva. Para mí, la letra o el poema de este poeta de comienzos del siglo XX debe de constituirse en el himno del caballero guayaquileño, que lamentablemente hoy, debo decirlo, con mucha pena, no existe. Guayaquileño caballero no existe. Siempre ha sido motivo de pregunta de parte de conocidas damas, amistades, alumnas mías, cómo era el hombre, el guayaquileño, cómo conquistaba en ese tiempo. Y yo siempre he tenido la misma respuesta, con la caballerosidad. El guayaquileño, algo que le distinguía al guayaquileño era la caballerosidad y la galantería, que son cosas completamente distintas. Caballero es el que lleva todas las reglas de etiqueta, la delicadeza para la dama, y la galantería es el instinto natural de enamorar a la mujer, pero de enamorar de una forma tan sutil que ella no se dé cuenta cuando ya está enamorada del caballero. Eso es algo que no se ve. En la época de la colonia, lógicamente, eran los clásicos poemas, ¿ya? Las serenatas, que no son invento de aquí, sino desde Europa. No se olviden de Romeo y Julieta, ¿no? Eso viene desde Europa, la trajeron los españoles. Pero lo más interesante es justamente lo que se da ya, podríamos decirse, cuando la colonia está terminando y viene la época de la independencia. Hay una especie de un código que es conocido como el Código de los Abanicos, y en esos tiempos la chica, la señorita, era cuidada con un extremo tal que no podía ningún caballero acercarse a la chica. ¿Cómo conquistaban los guayaquileños de antaño? Pues si había esa dificultad. ¿Cómo las chicas podían mostrar su beneplácito por la galantería de un caballero si estaban bien controladas? El único punto de encuentro de la gente de ese tiempo eran las misas. Entonces las jóvenes y los jóvenes eran muy devotos porque iban a misa. Pero no iban a misa por devoción, sino que por lo menos se veían allí de lejos y hacían señas. Si los padres no podían acompañar a las chicas, ellas eran acompañadas por las clásicas chaperonas, que no eran otras cosas que damas de compañía, que estaban a 4 ojos, como dice la expresión corriente, de los gestos de la chica. Entonces las guayaquileñas, con ese ingenio propio del guayaquileño, que no es solamente del varón, sino también de las mujeres, en esa época, ustedes imagínense con esos trajes largos, esas sedas y con este calor, cómo estas pobres muchachas vivirían en esos tiempos. Entonces, y sin ventilador, sin aire acondicionado. Entonces, la dama guayaquileña, el sello de ella, que acrecentaba la belleza, no era otra cosa que el abanico. La dama guayaquileña no abandonaba el abanico, lógicamente por el clima. Y aquí viene el ingenio de las damas guayaquileñas. Crean entre ellas una especie de código. Con los movimientos de los abanicos, ellas ya avisaban al caballero que se le acercaba si era correspondido o no. Por ejemplo, si la dama tenía el abanico y había un caballero que no le gustaba, no era de su gusto, ella muy elegantemente, muy sutilmente extendía la mano con su abanico y lo soltaba en el suelo. Ese gesto con el abanico quería decir: déjame tranquila, tengo dueño.
Cada movimiento tenía un significado. Si la dama se pasaba el abanico por encima de los labios, quería decir bésame. Estaba dispuesta a recibir el beso. Si la dama se pasaba por el abanico, por la ceja, quería decir que ella lo quería ver. Entonces esos movimientos pasaban desapercibidos para la chaperona, para los papás. Se sabían entre ellos nada más. Es lo que hoy se usa en las redes sociales, los emoticones. La gente más ya no... Pero bueno, en cambio eso ha afectado bastante al idioma, al sentimiento. Yo pongo una carita con unos ojos como corazones y ya estoy diciendo que estoy queriendo a la persona. Se ha perdido el don de la palabra, de la conquista, de la seducción. Cuando hay una frase muy célebre que dice: la mujer es la valiosa pieza de casa y el hombre es el eterno cazador. Así era el guayaquileño, como la estoy expresando yo, era el guayaquileño. Y para terminar, un detalle importante: el guayaquileño de comienzos de siglo no abandonaba el saco, no abandonaba el sombrero. En el saco tenía un pañuelo en el bolsillo izquierdo que servía como adorno, y ese pañuelo él no lo usaba. Ese pañuelo era perfumado. Y ustedes dirán, si no lo usaba, ¿para qué? Bueno, ya como adorno, pero era, si un caso, la dama que estaba frente a él, lógicamente por el calor sudaba en exceso, el caballero, en un gesto galante, sacaba el pañuelo y se lo daba para que ella se seque el sudor. Si era una cuestión de un conflicto sentimental que le producía lágrimas a la dama, le sacaba el caballero para que ella se seque las lágrimas. Realmente un cambio notorio que se ha visto en la actualidad, ya que antes usted nos cuenta que los jóvenes, con el calor que hace en esta ciudad, ellos no les importaba usar el saco con tal de verse bien, y de la misma forma las damas que usaban los vestidos, y su única forma de refrescarse era su abanico. Entonces, sabiendo esto, ya para culminar con la entrevista, quisiera que por favor nos explique un poco más del primer periódico que hubo aquí en la ciudad de Guayaquil, que es El Patriota de Guayaquil. Bueno, hay algo muy importante, que los patriotas del 9 de octubre de 1820 fueron visionarios en cuanto a la información. Muy diferente al golpe o al movimiento revolucionario del 10 de agosto de 1809. ¿Dónde está la diferencia? De que los patriotas guayaquileños vieron que era necesario que lo que había ocurrido el 9 de octubre se sepa y se mantenga el espíritu de la libertad vivo en los guayaquileños. ¿Y cómo podía lograrse eso? Mediante un medio de comunicación. Ese medio de comunicación fue fundado, ¿no?, por los conjurados del 9 de octubre de 1820. Y le decidieron poner el nombre de El Patriota de Guayaquil, en honor y alusión a la fecha de la independencia. Pero Guayaquil, no nos olvidemos que estamos en 1820. Guayaquil no tenía el adelanto tecnológico. ¿Qué hacer para imprimir los primeros ejemplares del Patriota guayaquileño? Los próceres guayaquileños tomaron contacto con Inglaterra y compran una impresora de segunda mano. Esta impresora la traen en barco, la desembarcan y se presenta otro problema. El problema es que había que armar la impresora. Ventajosamente apareció por allí un joven, la historia poco lo recuerda, a mí también se me va el nombre de este joven, pero sí está registrado. Era un joven de aproximadamente 18 años, guayaquileño, y es este joven quien, haciendo uso del ingenio propio que identifica al guayaquileño, fue armando pieza por pieza hasta que logró poner en funcionamiento la imprenta, que de inmediato se puso a imprimir los primeros ejemplares del Patriota guayaquileño. Esto se distribuyó, lógicamente quien financiaba todo esto eran los mismos patriotas del 9 de octubre.
No hay que olvidar que quienes llevan a cabo la revolución eran la gente adinerada de Guayaquil, porque ellos prácticamente financiaron todo lo que es movilización de ejércitos, habituallamiento, etcétera, etcétera, que culminó en Pichincha 2 años después del 9 de octubre. Entonces, Guayaquil se preparó, es decir, los próceres tuvieron mayor visión y vieron que un medio de comunicación era lo más importante para reafirmar el proceso de la revolución. Eso es lo que les puedo decir en cuanto al primer periódico de Guayaquil llamado El Patriota de Guayaquil. A propósito, hablando de los medios de comunicación, en el siglo XX hubo una radio que forma parte de la cultura del guayaquileño. ¿Qué nos podría decir acerca de la Radio Cristal? Usted toca algo de la nostalgia. El guayaquileño, mi generación en especial, creció, podríamos decir, al calor de Radio Cristal. Radio Cristal aparece más o menos por el año 1957, es decir, a mitad del siglo XX. La televisión no llegaba todavía al Ecuador. Entonces era el peso de la información y de la diversión, era la radio. Y despunta una radio con una revolución en cuanto a la forma de comunicarse y de llegar al pueblo. Su propietario, ya desaparecido, que hizo historia en la radiodifusión guayaquileña y ecuatoriana, el señor Armando Romero Rodas, funda la radio, quien inicialmente la radio estaba ubicada en la calle Machala, entre Luque y Aguirre. Posteriormente la radio, aquí hay notas muy interesantes, ¿no? Que Armando Romero, viniendo lo que se dice del pueblo, vio que el pueblo necesitaba una radio con quien identificarse. Vio las necesidades del pueblo y las aplicó a su medio de comunicación. Y con un éxito rotundo, crea programas tales como El Buzón del Pueblo, que era a las 4 de la tarde de lunes a viernes. El Buzón del Pueblo recibía todo tipo de quejas, ¿ya? Es como las cartas al director que ahora aparece en diario El Universo. Aparece otro programa, son 3 programas emblemáticos de la Radio Cristal. La sorpresa radial de las 11. La sorpresa radial de las 11 catapultó a muchos aficionados al campo profesional de la música. Este programa se llevaba a cabo a partir de las 11 de la mañana, de 11 a 12. Cuando Radio Cristal se cambia de la calle Machala hasta el edificio donde actualmente sigue funcionando, que es en Luque, entre García Moreno y me parece Antepara, allí Armando Romero, con esa visión, en el edificio manda a construir un balcón bastante largo. Y ese balcón, allí se presentaban cantantes, guitarristas, folcloristas, ante el público, al público que pasaba por la calle Luque. Ese programa fue llevado, se bautizó con el nombre de El Balcón del Pueblo. Entonces imagínense ustedes que eso, 3 programas emblemáticos, más los avisos, porque estamos, vuelvo y repito, en el Guayaquil del comienzo de los años 60, no había el sistema vial de ahora. ¿Cómo se comunicaba con la gente del campo? A través de los mensajes radiales. Y era muy común escucharlo a Armando Romero decir, preparen las gallinas porque doña Carmen sale con sus hijos rumbo para esa. Se hizo tradicional, fue una impronta de Radio Cristal, para esa, ¿ya? Preparen los sacos de arroz, ténganlos listos porque Don Quijije va rumbo para esa. Entonces, fíjense ustedes, son cosas que no saben las generaciones de ahora. Y Guayaquil, y la Radio Cristal se identifica con la historia de Guayaquil. Y digamos todavía que es prácticamente la Radio Cristal la que apadrina y catapulta
al inmortal del pasillo, que es Julio Jaramillo. Entonces, la Radio Cristal juega un papel preponderante en la historia de Guayaquil y del Ecuador. Luego de la radio, había otra radio que se llamaba Radio IFESA. Porque ustedes se preguntarán, bueno, los niños, ¿cómo se divertían si no había televisión? 8 de la noche, Radio IFESA transmitía cuentos infantiles. Bueno, y ya para ir terminando con la última pregunta, quisiera que me diga cómo usted definiría en una frase o pensamiento lo que es la ciudad de Guayaquil. Definir a Guayaquil es bastante difícil. Es como que si alguien, o yo les preguntara a ustedes, ¿qué es el amor? Y el amor no se puede definir. Así me sucede cada que me preguntan cómo defino a Guayaquil, pero trataré de definirlo. ¿Cómo puedo definir a Guayaquil? Como mi madre. ¿Por qué? Porque aquí abrí por primera vez mis ojos y mis pupilas se deleitaron con el azul del cielo y la frenética danza de las nubes blancas que formaban el pendón de octubre. Guayaquil para mí es como mi amante, porque la amo con una pasión desmedida, porque siento quemar el fuego en mis entrañas cada que recorro toda lo que es la extensión de Guayaquil. A Guayaquil tengo que agradecerle y pedirle que me reciba en sus entrañas a mis despojos mortales, para de aquí, cuando vaya al Hades, cantarle a todos los grandes que están allá su grandeza. Pero sí también una cosa, pedirle que me dé como ángeles custodios al Guayas y al Salado con su aroma de palo santo y de pechiche. Y por último, lo que digo siempre a los jóvenes, siempre que me preguntan sobre Guayaquil, me gusta darles este mensaje. A Guayaquil hay que amarla de una forma muy especial. A Guayaquil hay que amarla con la persistente inocencia que un niño ama a su madre y con la pasión volcánica de un hombre enamorado. Es lo que puedo decir de Guayaquil. Conmovedoras palabras. Se nota que en sus venas lleva sangre guayaquileña y que ama su ciudad como si fuera su madre. Porque la historia no se trata solo de memorizar fechas ni nombres, sino que la historia se trata de investigar para saber la verdad. Bien, licenciado, le agradezco mucho por ayudarnos con la historia de la ciudad. Se nota que usted sabe mucho, ha investigado mucho y es un amante de su ciudad. Le agradezco por darnos todos estos datos importantes que nos va a servir de mucho. El agradecimiento es recíproco porque ustedes me han dado la oportunidad de que algunos jóvenes conocerán esto. Y esa es mi misión y ese es mi deber. Y creo que es el deber de todo guayaquileno. Estoy muy agradecido por usted y ha sido una conversación muy amena. Gracias. Muchas gracias.